Hola mis hermosas, espero se encuentren bien y hoy les traigo un nuevo video tutorial, así que vamos a comenzar de una vez. Bueno mis hermosas, este bikini que vamos a tejer el día de hoy hace juego con el top que estuvimos tejiendo en el video anterior. Si no lo has visto, por acá te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo. Yo lo voy a estar trabajando con un hilo delgado. Este es de aproximadamente 1 milímetro de grosor y acá en Colombia se conoce como hilo crochet. A mí la verdad me gusta trabajar mucho con este hilo, primero porque es un poco económico y lo podemos encontrar en cualquier departamento de acá de Colombia, y segundo porque me gusta la caída que le da a las prendas. Entonces lo voy a trabajar con un ganchillo de 3 milímetros. Recuerden que ustedes lo pueden trabajar con un ganchillo de 2 o 2.5 milímetros. Todo va a depender de cómo quieren ustedes que le quede su tejido. Si quiere que le quede suelto, lo deben de tejer con un ganchillo de 3 milímetros o más. Ahora, si quiere que le quede el tejido un poco más apretadito, que los puntos queden más cerraditos, lo pueden tejer con un ganchillo de 2 o 2.5 milímetros. Todo es cuestión de su gusto. Recuerden que yo les voy dejando las medidas en centímetros para que ustedes puedan hacer el bikini en las diferentes tallas. Para iniciar vamos a realizar un nudo corredizo y vamos a tejer cadenas hasta tener 5 centímetros. Esto es para la talla y me recuerden que acá les voy dejando cuántos centímetros de cadena deben tener para las otras tallas. Entonces vamos a tejer cadenas hasta tener un número par. Ejemplo 14, 16, 18, 20. Las cadenas que necesiten hasta completar sus centímetros, pero que sea un número par. Entonces voy a tejer mis cadenas y ya vuelvo. Ya terminé mis 5 centímetros de cadena y tengo 14 cadenas. Entonces vamos a sostener esta última cadenita que tejimos y vamos a tejer 3 cadenas más. Tomamos lazada y vamos a ir a esta cadenita que teníamos acá ajustadita con el dedito. Entonces vamos a ir a esa cadena y hacemos un punto alto. Entonces ya tendríamos 2 puntos altos, porque las cadenas van a contar como el primer punto alto. Entonces tengo 2, voy al siguiente espacio, tejemos punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, y así continuamos hasta terminar esta primera vuelta. Vamos a tejer un punto alto por cada cadena que tenemos hasta llegar al final. Terminé esta primera vuelta y entonces al inicio vamos a hacer cadenas que nos quede en número par, y luego con las 3 cadenas que hicimos para comenzar a tejer la primera vuelta nos van a quedar un punto más, o sea que en sí nos va a quedar un número impar en los puntos. Esto es lo que nos vamos a necesitar, porque luego para la segunda parte del tejido, cuando comencemos a tejer los aumentos, vamos a ir al punto del medio. Entonces tenemos que tener, por ejemplo, 7 puntos de un lado y 7 puntos de otro lado, serían 14, y un punto en el medio que es donde vamos a trabajar los aumentos, sería el número 15. Entonces por esa razón en la cadena de la base vamos a tener un número par, y luego en la primera vuelta nos van a quedar un número impar por las 3 cadenas que hicimos luego de los centímetros de cadena que hicimos al inicio. Espero hayan entendido un poco esa parte, chicas. Para la siguiente vuelta vamos a girar el tejido, vamos a ir al primer punto que tenemos y vamos a tomar la hebra de la parte de adentro del punto, la de aquel ladito, y vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, tomamos lazada, vamos al siguiente punto tomando la hebra de la parte de adentro y tejemos un punto alto. Vamos al siguiente punto,
tomamos la hebra de la parte de adentro y tejemos punto alto. Vamos al siguiente y repetimos. Vamos al siguiente y repetimos. Vamos al siguiente y repetimos. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, no olviden tejer el último punto, que sería el de las cadenitas. Entonces vamos a la tercera cadena. De igual manera vamos a tomar la hebra de la parte de adentro del punto o de la cadenita y tejemos el punto alto. Para la siguiente vuelta vamos a repetir, giramos el tejido, vamos a ir al primer punto, tomamos la hebra de la parte de adentro, tejemos un punto bajo, 2 cadenas, tomamos lazada, vamos al siguiente punto, tomamos la hebra de la parte de adentro y tejemos punto alto. Vamos al siguiente, tejemos punto alto. Vamos al siguiente y repetimos. Vamos al siguiente y tejemos punto alto. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Luego vamos a continuar repitiendo los mismos pasos una y otra vuelta hasta tener un alto en esta primera parte de 6 centímetros. Esto es para la talla M. Acá les dejo cuántos centímetros de alto debe tener las otras tallas. Entonces voy a tejer mis 6 centímetros y ya regreso. Ya terminé los 6 centímetros que me corresponden para la talla M. Acá está. Ahora vamos a comenzar con lo que serían los aumentos. Entonces acá yo tengo 15 puntos altos. Recuerden que debemos tener número impar. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debo tener 7 puntos de un lado, 7 puntos del otro, serían 14 puntos, y el del medio sería el número 15, que es donde vamos a trabajar los aumentos. Esto lo van a adaptar a los puntos que ustedes tengan. Recuerden que ustedes no van a tener la misma cantidad de puntos que yo tengo. Entonces vamos a girar el tejido, repetimos los mismos pasos, vamos al primer punto, tomamos la hebra de la parte de adentro, hacemos punto bajo, 2 cadenas, tomamos lazada, vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Acá ya tendría 2 puntos altos. Vamos al siguiente, repetimos, tendría 3 puntos altos. En el siguiente punto alto tendría 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos al punto que nos queda acá en el medio, que sería el que me va a quedar acá en el medio, que sería el de los aumentos. Entonces allí vamos a tejer un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Vamos a ir al siguiente punto que tenemos y vamos a comenzar con los 7 puntos altos que me corresponden de este lado. Entonces acá tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, como pueden ver, tengo 7 puntos altos. En el punto del medio tejí el aumento, que sería la B, que son un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Y terminé con 7 puntos altos de este lado. Para la siguiente vuelta vamos a girar el tejido y repetimos. Vamos a este primer espacio, tomamos la hebra de adentro, hacemos punto bajo, 2 cadenas, vamos al siguiente espacio y comenzamos a tejer nuevamente un punto alto por
cada espacio o punto que tenemos hasta llegar al espacio donde está la cadena. Entonces voy a continuar y ya vuelvo. Como acá estamos haciendo aumentos, nos va a aumentar un punto de este lado y un punto de este lado. Quiere decir que si en la vuelta anterior teníamos 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos, en esta vuelta vamos a tener 8. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Esto sería en mi caso. Recuerden que ustedes pueden tener más o menos puntos. Todo va a depender de la cantidad de cadenas que hayan hecho al inicio. Esto es un ejemplo, chicas. Solo tienen que adaptarlo a su tejido y su talla. Cuando lleguemos al espacio de la cadena, vamos a tomar lazada nuevamente. Vamos a ese espacio y vamos a tejer otra vez el punto en B, que sería el aumento. Entonces hacemos un punto alto, una cadena de separación y un punto alto en ese mismo espacio. Tomamos lazada, vamos a continuar con los puntos de este lado, que en mi caso serían 8 puntos altos. Recuerden siempre tomando la hebra de la parte de adentro del punto. Entonces hago uno. Acá ya tendría mi otra vuelta con el punto en B, que sería el aumento. Vamos a repetir, giramos el tejido, vamos al primer punto, tomamos lazada, tomamos la hebra de adentro, hacemos punto bajo, 2 cadenas de separación, perdón, 2 cadenas, vamos al siguiente punto y hacemos punto alto. Vamos al siguiente espacio, hacemos punto alto y así hasta llegar nuevamente al espacio de la cadena. Cuando lleguemos al espacio de la cadena, vamos a repetir el punto en B, que sería un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Y ahora continuamos tejiendo los puntos altos que nos corresponden de este lado. Ya terminé esta vuelta y así vamos a continuar repitiendo, chicas, una y otra vuelta tejiendo el punto en B en cada espacio de la cadena que tengamos de la vuelta anterior hasta tener un largo total de 20 centímetros. Esto es para la talla M. Acá les dejo cuántos centímetros debe tener las otras tallas del largo final. Entonces voy a tejer mis 20 centímetros y ya regreso. Ya terminé y de acá hasta acá tengo mis 20 centímetros para la talla M. Recuerden que ya les dejé cuántos centímetros debe tener el largo total de las otras tallas. Ahora, para hacer las tiras que van a salir hacia los lados, vamos a hacer lo siguiente. Acá quedamos, vamos a girar el tejido. Vamos nuevamente a ir al primer espacio, hacemos punto bajo, 2 cadenas. Recuerden siempre tomando la hebra de la parte de adentro del punto. Vamos a ir al siguiente espacio, tomamos lazada, sacamos y pasamos. No vamos a cerrar el punto completo porque vamos a tejer una disminución. Vamos a ir al siguiente espacio, tomamos lazada, pasamos y tampoco vamos a cerrar el punto. Ahora tomamos lazada y pasamos por los 3 aritos y ya tendríamos una disminución al inicio. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar al final para tejer otra disminución. Entonces vamos a continuar tejiendo y ya vuelvo. Acá me está quedando 1 y 2 puntos altos por tejer. Entonces en estos 2 puntos altos voy a hacer la disminución y luego acá en el espacio de la cadena voy a tejer un punto alto. Entonces vamos a ir al siguiente espacio, hacemos un punto alto incompleto, vamos al siguiente, tejemos otro punto alto incompleto, tomamos lazada y pasamos por los 3 aritos que nos quedan y ya tendríamos la disminución del final. Vamos a ir al espacio donde está la cadena de la vuelta anterior y tejemos un punto alto.
de esta manera. Entonces esta sería la primera vuelta de la parte que va a salir de este lado para la tirita de amarrar. Entonces vamos a tejer una disminución al inicio y una disminución al final, pero siempre vamos a comenzar con un punto alto y vamos a terminar igual con un punto alto para que el tejido se vea mucho mejor. Para la siguiente vuelta vamos a girar el tejido, vamos a repetir, vamos al primer punto, tomamos la hebra de la parte de adentro, tejemos el punto bajo, las 2 cadenas, vamos al siguiente espacio, hacemos un punto alto incompleto, vamos al siguiente, hacemos punto alto incompleto y cerramos esos 2 puntos juntos y ya tendríamos la disminución del inicio. Vamos a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio, siempre tomando la hebra de la parte de adentro del punto, chicas. Estamos trabajando tomando solo una hebra. Así continuamos hasta llegar al final y tejer la disminución. Ya me están quedando 1, 2 puntos altos por tejer y el punto de la cadena, que serían 3. Entonces en estos dos vamos a tejer la disminución y vamos a finalizar con un punto alto en este último punto. Entonces vamos acá, tejemos los 2 puntos altos y cerramos juntos, que ya sería la disminución del final. Ahora vamos a ir al último punto, que será de las cadenitas, y tejemos el punto alto. Vamos a hacer la siguiente vuelta y repetimos los mismos pasos. Giramos el tejido, hacemos el punto bajo, las 2 cadenas y tejemos la disminución del inicio. Continuamos tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar al final y tejer la disminución correspondiente. Ya me está quedando 3 puntos. Recuerden que en estos dos vamos a tejer la disminución del final y terminamos con un punto alto en la tercera cadenita que tenemos. Entonces tejo la disminución, y finalizamos con el punto alto. Y así vamos a continuar repitiendo una disminución al inicio y una disminución al final hasta tener 3 puntos altos. Así nos va a ir quedando. Luego de que tengamos acá los 3 puntos altos, vamos nuevamente a girar el tejido, hacemos el punto bajo, 2 cadenas, vamos al siguiente espacio, hacemos punto alto incompleto, vamos al siguiente punto, que sería el de la cadenita, tenemos punto alto incompleto y cerramos juntos. Ahora van a hacer una disminución de punto bajo y luego vamos a tejer lo mismo de este lado. Para eso vamos a ir a la tercera cadenita que tenemos acá en toda la esquinita y vamos a agregar nuevamente hebra. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, vamos al primer punto y recuerden que vamos a tejer una disminución al inicio y una disminución al final de cada vuelta. Entonces acá vamos a comenzar a tejer la primera disminución. Esta hebra la podemos ir escondiendo por la parte de atrás mientras tejemos. Tenemos la disminución del inicio y vamos a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar al final y tejer la disminución. Entonces yo voy a continuar y ya vuelvo. Como pueden ver, me está la cadena de la B y me están quedando 1 y 2 puntos, y el de la cadenita serían 3. Entonces acá vamos a tejer la disminución en estos 2 puntos. Y
vamos a ir al espacio de la cadena y allí vamos a tejer un punto alto. Entonces, chicas, acá vamos a tejer los mismos pasos que hicimos de este lado. Vamos a girar el tejido y comenzamos a tejer una disminución al inicio y una disminución al final, así una y otra vuelta hasta quedar solo con un solo punto. Entonces yo voy a tejerla y ya regreso para continuar con el bikini. Para tejer la parte de atrás del bikini vamos a ir al primer punto que tenemos en esta partecita de abajo. Vamos a agregar nuevamente hebra, tejemos 1, 2, 3 cadenas y vamos a ir al siguiente punto de espacio y tejemos un punto alto. En el siguiente un punto alto. Y así vamos a tejer un punto alto por cada espacio hasta terminar esta vuelta. Entonces yo voy a tejerla y ya vuelvo. Cuando terminemos esta primera vuelta ya vamos a comenzar a trabajar con los aumentos como hicimos en esta parte del frente. Si ustedes quieren tejer la parte de atrás exactamente igual a la parte del frente, que quede chiquitica, pues la pueden hacer, todo queda a gusto de ustedes. Yo la voy a hacer un poquito más tapadita porque a muchos les gusta así, entonces pues la voy a aplicar de esa manera. Entonces vamos a girar el tejido, vamos al primer punto. Ahora sí vamos a comenzar a tomar la hebra de la parte de adentro del punto, hacemos las 2 cadenas y comenzamos a tejer un punto alto por cada espacio hasta llegar al punto que sería el del centro. Recuerden que acá yo tengo 15 puntos altos, entonces voy a tejer 7 puntos altos de este lado, luego tejo la V en el punto del medio y luego tejo los otros 7 puntos altos de este otro lado. Entonces acá tengo 2 y 7. Vamos al siguiente punto y vamos a tejer la V, que sería un punto alto, una cadena de separación y un punto alto, y continuamos tejiendo punto alto por cada espacio hasta terminar la vuelta. Para la siguiente vuelta volvemos a repetir, giramos el tejido, el punto bajo, 2 cadenas de separación, bueno, 2 cadenas, y comenzamos a tejer un punto alto por cada espacio. Y cuando lleguemos al espacio de la cadena, allí vamos a tejer el punto en V, que ya saben que es un punto alto, una cadena de separación y un punto alto, y así vamos a continuar. Bueno, ya tejí el aumento que me correspondía, que sería la V. Y vamos a continuar repitiendo una y otra vuelta, haciendo los mismos pasos, chicas, hasta tener en esta parte de atrás 22 centímetros. Esto es para la talla M. Recuerden que acá yo les dejo los centímetros que debe tener cada una de las tallas. Entonces van a marcar la primera vuelta que hicieron para comenzar la parte de atrás, para que se les haga más fácil luego medir y saber cuántos centímetros tiene. Entonces colocamos un marcador de puntos, si no tiene pues con otra cosita lo pueden marcar. Entonces yo voy a continuar tejiendo la parte de atrás y regreso cuando ya tenga mis 22 centímetros. Esta sería la parte de atrás. Desde donde comencé la primera vuelta hasta acá tengo 22 centímetros. Recuerden que ya les dejé los centímetros que debe de tener las otras tallas. Cuando ya terminemos el alto que necesitamos para la parte de atrás, vamos a tejer exactamente lo mismo que hicimos en la parte del frente. Vamos a hacer una y otra vuelta con disminución al inicio y disminución al final, así cada una de las vueltas hasta terminar acá con la disminución de punto bajo y que nos quede un solo punto. Entonces vamos a comenzar a tejer lo que serían las tiras
de amarrar la que van hacia los lados. Para las tiras vamos a hacer cadenas hasta tener 40 centímetros. Esto es para la talla M. Acá les dejo cuántos centímetros debe tener las otras tallas. Entonces voy a tejer mis 40 centímetros de cadenas y ya regreso. Acá yo tejí los 40 centímetros de cadena y luego me devolví con puntos deslizados hasta llegar nuevamente acá. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos por cada espacio que tenemos. Entonces vamos a ir a este primer espacio y tejemos 2 puntos bajos. Vamos a ir al siguiente espacio, tejemos 2 puntos bajos. En el siguiente espacio 2 puntos bajos. En el siguiente 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 repetimos 2 puntos bajos. Y así vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos por cada espacio que tengamos hasta llegar aquí donde tenemos la cadena. Aquí vamos a tejer un punto bajo y continuamos 2 puntos bajos por cada espacio hasta llegar nuevamente a esta esquinita. Si ustedes quieren hacerle el mismo detalle que yo le hice al top en la parte de las copas, se la pueden hacer. Recuerden que ya les dejé el enlace para que vayan y vean el video. Si no, pues lo pueden dejar así como se lo estoy explicando, con puntos bajos. Entonces voy a tejer los puntos bajos hasta llegar acá y ya regreso. Ya terminé los puntos bajos de acá y ya llegué a la esquinita. Entonces vamos a tejer exactamente lo mismo. Tejemos los centímetros de cadena, nos vamos a devolver en puntos deslizados hasta llegar nuevamente acá. Después vamos a tejer 2 puntos bajos por cada espacio que tengamos por todo el orillo del bikini y vamos a repetir lo mismo de este lado. Hacemos las cadenas, nos devolvemos en puntos deslizados, hacemos los puntos bajos por cada espacio, tejemos nuevamente la otra tira de amarrar y repetimos 2 puntos bajos por cada espacio hasta terminar todo el orillo del bikini con puntos bajos. Entonces yo voy a hacer todos estos pasos y regreso para mostrarles el resultado final de este bikini arena. Y bueno, mis linduras, este sería el resultado final del bikini arena. Recuerden que ya les dejé las medidas en centímetros para que ustedes lo puedan adaptar a cualquiera de las tallas. Así que no se olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde cuando yo suba un nuevo video tutorial. Así que nos vemos en la próxima.